¿Y vos cuántos años tenías en ese momento? Yo tenía como unos 17, Qué 16 años. ¿Y jugaste esto alguna vez, Jorge? Sí, a mí me inscribí, no, a mí me tienen haciendo de todo desde muy pequeño. Entonces Sí. me metí a una Confama. Pues, te vas a hacer y en Confama me ¿Qué enseñaron, qué color te gustaba? evidentemente el negro, Y de ahí esas fichas, ¿cuál te...? el caballo. Yo sabía. Hágale pues, toma el caballo, compadre. Yo voy a tomar entonces el caballo, a mí también me gusta mucho. Bienvenido a Entabla, hermano. Hombre, muchas gracias por la invitación. Jorge Andrés Ospina. ¿Algo que ver con el arquero de Colombia o no? No. Nada con ¿De los fútbol. Ospina de dónde vos? Como preguntan los paisas. ¿De los Ospina de dónde, verdad? Esa pregunta es muy recurrente, ¿no? Medellín. ¿De Medellín? Sí, ¿No tenés en tu familia conexiones con el campo? Con la... No. Aquí, o sea, de lo Sí. que te acordás. Ajá. Bueno, ¿y cómo comenzaste ese camino por la gastronomía? La gente que yo conozco que son chef y bueno, los más cercanos no les gusta que les llamen chef, sino cocineros. Realmente ese es el oficio al que uno se dedica. Chef sería como más un cargo dentro de una cocina. Ya, Entonces sí, el oficio es cocinar. cocinar. ¿Y desde cuándo cocinás? Yo desde muy temprano me vinculé con los alimentos en casa. Mi madre se encargó de enseñarme algunas cosas en sí. Entonces la relación con los alimentos es desde muy temprano. Pero ya profesionalmente, como desde 2008 más o menos, empecé Empezaste a cocinar, a estudiar a estudiar cocina. como auxiliar de cocina. Ya. En el SENA, el Sí. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Ajá. Y cocinabas de todo. Sí, yo empecé a aprender a cocinar desde pescados, mariscos e incluso el beneficio de animales de casa. Una vez me tocó aprender a cocinar Guagua y... conejo. Guagua, mi bisabuela sí llegó a cocinar guagua, tengo entendido. ¿Tu bisabuela también fue cocinera? ¿Tu abuela también? Mi abuela no, mi Tu bisabuela bisabuela. sí. Ajá. Ella trabajó en un lugar de casa, ¿no? Sí, era un club de caza y pesca que se llamaba Casa Diana. Ya. Ujú. Y ahí viene más o menos como esa beta Pues al menos ese gusto por cocinar y por comer. También. por comer. Sí, porque Bueno, es pero una de no- la actividad más rica de cocinar, comer. Y porque, bueno, hay cocineros gordos, hay otros que no. Eso a veces me pregunto yo. Este tipo que andaba el mundo trotando y comiendo comidas raras, Sí. pues como que nunca se engordó. Ajá. En el caso tuyo, ¿tiene que ver con que sos vegetariano o...? Las grasas que consumes inciden también en tu peso corporal. ¿Sí? Al no tener grasas animales en el organismo, pues el peso también se regula, pero es un tema de actividad física también, regular la ingesta con tu actividad física. Bueno, 2008 comenzas casi que tu carrera y a prepararte como un cocinero profesional. ¿Cuándo llega el corte y cuándo dejas de usar proteína animal en tus preparaciones? ¿Cuándo te convertís en un cocinero vegetariano? ¿O bajo qué circunstancia? ¿Cuál fue? ¿Qué pasó allá? Básicamente, ahorrar procesos. Mi compañera esposocia, como Esposocia. nos autodenominamos, lleva una dieta vegetariana. Vela, ¿no? Sí, Vela. Lleva una dieta vegetariana que empezó desde muy temprano y para un tiempo. Entonces en casa ella, no, yo no voy a comer carne, entonces yo me cansé como de cocinar para ella y cocinar para mí, entonces decidí omitir la carne y empezar a hacer un proceso más creativo en pareja, cocinando en pareja, pues para la pareja. Fue difícil entrar como a dejar las delicias de esas grasas, porque es que si hay algo que a mí me gusta es como huele la chunchurria, como huele los aromas que tienen las grasas. Yo creo que es he leído que es una cosa más biológica, es decir, en esos aromas hay una atracción porque pues, se supone que hay seguridad, si uno consume esas grasas va a tener unas fuerzas a posteriori
Pues realmente para mí no fue difícil, es simplemente tomar la determinación de dejar de consumir lo que sea, incluso carne o sustancias, entonces determinarse. O sea, es como una decisión también frente al deseo, ¿no? Sí, sobre todo el controlar las emociones que despierta el consumo de algunos alimentos, pues porque algunas personas se sienten muy bien cuando comen carne, porque se sienten saciados, pero igual está bien si no consumes, pues es como controlar ese Bueno, gusto. hay hablar de una cosa que me interesa mucho y es el consumo. Y cuando hablas de consumo, estás casi que enfilando el consumo de inglutir, de comer cosas con el consumo de sustancias. ¿Cómo se da esa relación? Es decir, yo creo que en el fondo está como el asunto del deseo, es decir, cómo se sacia una necesidad que hemos creado nosotros mismos. En este caso, por ejemplo, sea con las drogas o con hábitos. Yo creo que eso implica como un camino, ¿no? Un camino de vida, o sea, casi que una conciencia, una manera de vivir la realidad. ¿Eso lo ves así? ¿Lo conectas de esa manera? Pues sí, realmente uno tiene que como pensar qué quiere para su organismo, para su día a día. Ya. Y ahí está como esa idea. Hay una foto muy linda que es esta, me encanta. Ahí están los esposocios, Bella y Jorge. Se ven muy agresivos, pero aquí en esas primeras palabras que hemos cruzado es una persona muy noble, pues como muy sincera. Esa idea del hombre o de la familia o de esa conciencia rebelde, porque en la investigación que desarrollamos siempre hay como una figura del punk, como de esa idea de ir en contracorriente. ¿Eso tiene que ver con esa decisión de ser cocinero vegetariano? Sí, parte como de las ganas de hacer las cosas diferente y empezar a abordar los alimentos de una manera como más transgresora, pues decir, puedo comerme una sidra o puedo comerme unos frijoles dulces, por ejemplo. Sí. Es querer combinar nuevos sabores y mirar los alimentos desde otra perspectiva y dejar y omitir la carne tajantemente, no querer consumir más carne de ningún tipo. Vamos a ir a unos mensajes, Jorge, y cuando regresemos vamos a ver un video corto. Dale. Y vamos a comenzar a hablar sobre lo que vemos y vamos a seguir hablando del consumo. Aquí estamos viendo tu cocina, Jorge. ¿Cuántos trabajan en esa cocina? ¿Cuánta gente hace posible la magia de ir a almorzar a Vegetarian Resto? En ocasiones hemos ido como 12 personas en total en la operación del restaurante. ¿Y en la cocina como tal? 4 o 5 personas más o menos. Sí. En ocasiones quedamos muy cortos para la demanda que tenemos, pero si estás bien preparado, pues técnicamente en cocina el mise en place, si tienes el mise en place. O sea que el mise en place es... como el alistamiento de todo lo que necesitas para ensamblar un plato. Ya. Pero eso incluye también... La pica de tomate, o sea, todo lo que hay que hacer previamente sí. al ensamble, sea de cocción o simplemente de presentación del plato. Y los utensilios que necesites para servir ese plato. O sea, si tienes todo a punto, la operación puede ser muy ágil. De hecho, a veces funcionan las grandes cadenas así, pues le ahorran mucho tiempo a las personas teniendo todo listo y no simplemente ensamblar. Inclusive uno ahorita en el mercado se está encontrando con unas ensaladas hechas mejor dicho, todos los vegetales pelados y picados en una bolsa plástica. Sí. Y ustedes los llevan, los meten en un wok, los calientan y los comen. Es una alternativa. Eso me lleva a pensar en una cosa pues, que se ha discutido mucho. Parece ser o cuando yo estaba chiquito, ser gordo era como un sinónimo de estar muy aliviado. Es decir, los niños gorditos eran como muy aliviados. El poder social, económico también. Exactamente, pero
Pero lo que se está hablando ahorita es como de una hambre encubierta, como de una idea de que estamos comiendo pero no nos estamos alimentando, y hay una reflexión en torno a lo que vos haces y lo que haces con Vela, y es el alimento, la idea de que realmente hay una acción de alimentarse cuando vamos a la mesa, ¿no? Sí. Es como también rescatar ese vínculo que hemos tenido como sociedad con los alimentos, porque actualmente algunas personas o algunos niños creen que incluso los alimentos crecen dentro de un refrigerador y no sabemos quién cultivó, cómo se cultivó o cómo se da cierto alimento en la naturaleza. Entonces, sí. He visto como que hay una tendencia en los últimos 5 años, al menos a nosotros nos ha llegado más recientemente del self-eat, del comer saludablemente, pero esto también tiene como un componente espiritual. Eso tendrá que ver también con lo que ustedes hacen, con lo que vos estás haciendo, es decir, hay una conexión eventualmente con que comer saludablemente es comer para alimentar el cuerpo, el alma y el espíritu. Sí, muchas de las enfermedades que sufre el cuerpo humano son derivadas de la alimentación y algunos procesos se pueden revertir con un cambio de alimentación. ¿Cómo se explica eso? Porque eso tiene que ver como con esas dietas. Hay un tío, una persona que tiene cáncer y milagrosamente empezó a tomar unos batidos. ¿Me estás hablando un poco de eso, no? Pues yo me refiero más como a volver a la raíz primaria, es los alimentos en su forma más básica también. Ya. Sí, por ejemplo, los germinados, elementos muy poco elaborados, no llevados tanto al calor, ese tipo de cosas. Alimentos sin tanto proceso industrial o físico. Sí, también refiere a eso, pues es volver a cocinar y volver a tener contacto con los alimentos que nos Y con la naturaleza. Con la naturaleza, sí, porque evidentemente los alimentos crecen en la naturaleza. Bueno, Jorge, hay un tema que es bien particular. A mí me gusta la cocina, pero yo soy un cocinero neófito, es decir, yo, al igual que lo que escuché vos, también me preocupé por la cocina por el contraste, es decir, por alimentarme, porque yo crecí en una zona de Medellín, que es Belén, donde veía un morro, que era el morro de Zafra, y yo pensaba que ahí la gente tenía hambre, entonces era como que había una angustia. Si hay un miedo que tengo yo es al hambre, a la inanición, sí. Difícil de controlar emocionalmente esa sensación en tu cuerpo. Sí, la agonía, y eso es muy tenaz, pero cuando uno se enfrenta a la posibilidad de cocinar y uno va a un supermercado, pues hay de todo, pero vos decidiste no cocinar, sino con un espectro de los materiales que se pueden usar, y es con un espectro natural o un espectro de vegetales. Aquí estamos viendo muchos de los platos que son de tu autoría y que te han llevado a reconocimientos de tu proceso como cocinero y, pues, y el negocio de Vegetarian como un espacio. ¿Cómo es el trabajo creativo detrás de un proceso de estos? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo sacar las carnes, cómo sacar las proteínas animales y hacer un proceso? A mí se me hace limitado, es decir, nosotros los paisas no comemos casi paisaje. Pues es como de las ganas de combinar sabores y texturas. A mí me encanta cocinar en mi casa. Es uno de los lugares donde más cómodo me siento para cocinar y para desarrollar, para crear. En el restaurante es un nivel de cocina un poco más industrial y se cocina con otras intenciones, pero los procesos creativos generalmente parten desde el hogar. Desde la casa. Sí, seleccionando las materias primas en un pequeño mercado. ¿Qué es lo más raro que has hecho que vos digas, wow, esta combinación está muy loca, pero está deliciosa? De pronto comer vegetales horneados, sí, porque usualmente estamos acostumbrados a comer vegetales crudos o salteados, pero hornear vegetales ha sido una de las cosas que más me ha gustado últimamente. Qué bonito. Vamos a ir al último bloque de mensajes, Jorge, y volvemos para hablar del devenir de esa cocina, que me parece que es, yo creo que bien interesante. Jorge,
Hace algún tiempo tuviste un reconocimiento, es mejor nuevo cocinero Jorge Andrés Ospina García. Los reconocimientos, ¿cómo se recibe eso? O sea, uno escucha, yo no sé si en Colombia hay algún restaurante con estrellas Michelin o no, pues yo no creo que hayan. Pero como con certificado. Certificados y tal, pero no somos un país que juegue bueno, en Bogotá hay una dinámica de un tiempo atrás de grandes restaurantes, de los hermanos Roche, de estas grandes plataformas y demás, pero no somos muy dados como a revisar y hacer crítica culinaria. Aquí ha habido grandes columnistas, Julián Estrada, algunos personajes que cuando te dan un reconocimiento de estos, ¿cuál es la reacción que puedes llegar a tener? O sea, a mí este en particular me tomó por sorpresa, pero no hay nada más emocionante que el reconocimiento que te da un comensal cuando retorna un plato a tu cocina, cuando sale emplatado de la manera más pulcra y perfecta que tú consideras posible y retorna totalmente vacío. Ese es el más grande de los reconocimientos que te pueden dar. ¿Y cuando van a la cocina a darte las gracias? Son muy pocas personas que lo hacen, pero es muy emocionante también escuchar algunas de las palabras, de las emociones que a veces uno provoca con algunos alimentos que prepara, porque también se trata de eso. Algunas personas les recuerda a su mamá, a su abuela, a un momento de su vida, en particular la manera en que preparaste los alimentos ese día para ellos. Claro. ¿Te viste esa película de la ratica que cocinaba, Ratatouille? Sí. Ahorita estaba pensando en eso. Yo, de lo que recuerdo, nunca vi a Ratatouille cocinando carne o proteína animal. Siempre eran como vegetales, como sopas y... Creo que hay consumo de queso, no recuerdo. Pues queso, sí. Pero imagínate una rata francesa sin comer queso, sí sería muy complicado. Sí. Pero me acuerdo de un personaje, Ego, que era el crítico. El crítico gastronómico. Cuando hacia el final hace esa retórica tan bella que escribe, dice algo muy lindo, y es que esa cocina que te transforma, la cocina que te lleva a tu infancia, que te devuelve a los lugares donde has sido feliz, como los lugares más cercanos a tu vida. ¿Alguna vez, ayudando a tu mamá a pelar habichuelas, pensaste en ser cocinero o eso? Profesionalmente nunca pensé en ese momento en verme como cocinero, pero sí tuve un vínculo muy estrecho y muy bonito con los alimentos con ella, porque siempre me acostumbré a comer cosas muy diferentes, incluso en casa. Ya. Usualmente no comíamos lo mismo del almuerzo a la cena, entonces siempre había como una transformación de los alimentos o unas preparaciones diferentes. Pocas veces he tenido la oportunidad de entrevistar a personas con las que he tenido una relación muy estrecha, pero sin haberlos conocido. Es decir, yo he comido en tu restaurante muchas veces, me gusta mucho, voy con frecuencia. Y apenas pues estamos hablando casi que por primera vez hoy. Pienso que hay una cosa detrás de todo esto, exactamente en tu cocina, y es que hay un aprovechamiento de la cocina que es posible hoy, es decir, como una cocina de mercado, como que cuando vas a mercar, yo no sé cómo funciona, en tu caso me contarás, pero parece que los elementos que están en oferta en el mercado, que están en la plaza, que hay, es decir, hay una conciencia del consumo y de un consumo responsable. ¿Eso cómo se maneja? ¿Cómo se define el menú? Porque solo hay dos alternativas de menú, hay uno especial y... Una más básica. Sí. ¿Cómo funciona esa selección? ¿Se repiten los platos? Pues actualmente el mercado te permite tener, y la posición de Colombia te permite tener muchos alimentos de diversos orígenes. Tratamos de utilizar en nuestra cocina productos muy locales también, pero hay ingredientes o productos que no los producimos ni los encontramos en Colombia. Entonces tratamos de tener un espectro, una gama de alimentos lo más amplia posible, pues por las restricciones que tenemos en el no consumo de cárnicos. Entonces tratamos de incluir la mayor cantidad de frutas y verduras, cereales y leguminosas en nuestras preparaciones. Entonces es la manera en que funcionamos. Pues buscamos
proveedores de alimentos o de cosas que usualmente no encuentres en un mercado, en una plaza minorista, y los traemos a nuestra cocina. Claro. Esa relación con la comida india que es como tan interesante, es decir, yo me emociono mucho cuando están las loncheritas. O sea, yo llego allá, hermano, y hay una loncherita, pues, donde viene pues el curry. Es una delicia. Hay un amor que tienen ustedes manifiesto por esa comida india. Hay una gran admiración por una cocinera en particular de la ciudad que tiene un restaurante indio también. María Teresa Vélez tiene un restaurante y ha influenciado mucho de los sabores nan, que a nosotros nos gustan y que usualmente es de las mejores cocinas vegetarianas del mundo para mí. Entonces, sí. Sí, y yo creo que pues, me atrevería a decir que es una cocina excelente porque nos conecta realmente con la espiritualidad del cocinar. Es decir, yo no he estado nunca, quisiera estar en un ashram, en un lugar para ir a aprender a cocinar con especias y con curries y con cúrcuma y demás. Pero hay una conexión muy espiritual como de mucha decencia y mucho decoro y mucha ética, y tiene que ver un poco con esa idea de controlar el anhelo, o más que el anhelo, pues el deseo, ¿cierto? Jorge, yo estoy muy agradecido con tu visita. Muchas gracias. Con haber estado aquí en Entablas. Contame qué se viene para el proyecto. Desde hace muchos años están en el mismo lugar, que es en la zona de la Universidad de Antioquia, Medellín. ¿Han pensado en expandirse o en ampliarse? Es complejo, crecer es complejo, estamos en ese proceso. Quisiéramos poder llegar a más sitios de la ciudad. Por el momento tenemos un proyecto que es una línea de productos congelados para preparar en casa. Es una manera de llegar más allá del restaurante, de las puertas de nuestro restaurante. Entonces ahí vamos trabajando con ganas de disfrutar. Eso que decís es bonito, es como tener la capacidad de encontrarse en la justa medida, es decir, poderse controlar frente al crecimiento. Me hiciste acordar también de Ratatouille cuando iban a sacar su línea de congelados. Bueno, en ese caso no fue tan bueno, en ese caso espero que les vaya a ir muy bien, hermano. Esperemos. Muchas gracias. Saludes a Vela y por allá nos vemos. Bienvenido siempre a Vegetarian. Muchas gracias. Gracias a vos.